Hola, buenos días. Me encuentro en el oasis de Siwa, en Egipto, en medio del desierto del Sáhara, en la frontera con Libia. Estamos aquí viajando por libre. Este lugar, Siwa, es uno de los que más ganas tenía de venir, porque tiene una fortaleza súper chula, que tuvo una historia que ya os contaré. También hay unos lagos de sal guapísimos, con agua cristalina, que quedas ahí flotando. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Celu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hemos llegado desde El Cairo en un autobús de 12 horas, nada más y nada menos, una buena paliza, pero merece la pena porque Siwa es increíblemente bonito, muy rústico todo, muy egipcio. Aquí el método de transporte es el tuk-tuk, que son estas motitos con montacargas detrás. ¿Cómo se mantiene este pueblo en medio del desierto del Sáhara? Pues es gracias a un acuífero que rellena todo el lago de Siwa y los manantiales que tiene por todos lados. Aquí llegará un punto que se acabará todo, el agua no es infinita, se va regenerando los manantiales, pero se está gastando más de la que se regenera. Perdón por no estar tan eufórico como siempre. Acabamos de llegar a Siwa, no habíamos dormido nada en toda la noche y hacía un calor aplastante. No podía ni con mi pellejo. Estamos aquí en el centro de Siwa, por los bazares, y hay tiendecitas. Aquí la mayoría de las construcciones están hechas de kerchef, que es un material hecho con agua, con barro, con sal, con restos de palmera. Aquí hay tiendas de cositas. Aquí hay mucha alfombra, una zona bastante bonita, la verdad. Y se está muy tranquilo. Normalmente por la noche es cuando se activa todo aquí. Justo aquí arriba está el Shali Fortress, la antigua zona de Siwa que se derrumbó. Estamos subiendo a lo alto de la fortaleza de Shali. Aquí se puede ver las vigas hechas de palmera y los tejados. Wow, esto es un pozo inmensamente hondo. Esto está todo echado así con la mano. Pegote de barro. Siwa Pottery School. No sé qué es esto. Una escuela para hacer cosas de barro. Sí, ¿no? Sí. Esto es un laberinto. Mira, ahí está la máquina de barro. Allí está la parte de arriba del todo del fuerte. Aquí tienen las esculturillas. Aquí tiene el burrito y la puerta que le tiene puesta al burrito para que no salga de su cuadrita. Es que hay algunas casas que aún vive peña aquí, ¿eh? Hello. Los pilares son palmeras. La de año que tendrá esto aquí. Es que hay cuevas también, ¿sabes? Aparte de casa. Allí hay un balconcito reformado con plantitas y demás. Estamos intentando llegar a lo alto de la colina para ver el atardecer. A ver si somos capaces de encontrar el camino. Hay un montón de direcciones que coger.
ese boquete. Me encantaría meterme por cada huequito, por cada ventanita, por cada puertecita. Pero si hago eso, no llegamos a tiempo a la puesta de sol. Es que no tengo palabras. Demasiado, hay demasiado. ¿Verdad? ¿Qué máquina? ¡Wow! Aquí estamos, el punto más alto de Sigua. Tú vete allí, campeona. Sigua conquistado. Bueno, pues aquí estamos en el punto más alto del Sigua. Lo que tengo aquí a mis espaldas es la fortaleza de Shali, que era el antiguo Sigua. Aquí hubo una catástrofe hace 100 años, para ser más exacto en 1926, que estuvo 3 días lloviendo. A día de hoy hay casas nuevas por aquí, casas nuevas por allí. A lo lejos hay como distintas zonas, porque esta fortaleza fue abandonada. Toda esta ciudad estaba hecha de un material que se llama Kerchef, que es una mezcla de agua con barro, sal y restos de palmera. Hacían ese mejunje y juntaban las piedras y levantaban las estructuras, junto a vigas de madera que antiguamente eran los troncos de las palmeras, porque como podemos ver, aquí hay palmeras por todo alrededor. Ese material es muy bueno porque aguanta las altas temperaturas y se puede estar perfectamente, tanto si hace mucho calor o si hace frío, pues está resguardado. ¿Qué pasa? Que este material resiste mucho la temperatura, pero no resiste el agua. Colapsó todos los edificios, la mayoría derribados enteros, no queda nada, solamente los cimientos y las paredes, pero hay algunos que han reformado, como puede ser la mezquita y alguna que otra casa que queda por ahí. A día de hoy se sigue construyendo con Kerchef, pero ya está como más preparado, y también se construye con sal. Hay unas vistas increíbles. Allí a lo lejos tenemos el lago de Sigua. Todo lo que nos rodea es desierto del Sáhara. Estamos en medio de la nada, la frontera con Libia, y vamos a ver el atardecer desde aquí arriba. Tengo hasta los pelos de punta. Y después de esta increíble e inolvidable puesta de sol, decidí volver al día siguiente porque me quedaba mucho por explorar. Estamos callejeando por las calles de Sigua y vamos a subir a la fortaleza. Son ahora mismo las 5 de la tarde, es el momento donde más calor hace. Hoy tenemos 42 grados, nada mal. Buah, qué calle, tío. Algunas que están abiertas, otras que están cerradas. A ver esto. Aquí no hay nada, una mesita. Pues como expliqué, el pueblo de Sigua fue destruido por una lluvia constante de 3 días y acabó en ruinas, porque este material es súper resistente a las calores, pero con el agua se deshace. De hecho, si lo tocas así, se deshace todo. Mira, ahí tenemos la fortaleza, que es donde vamos a subir ahora. Esto me parece una locura. Sigo buscando el acceso, a ver si tenemos salida por aquí. Tengo que subir ahí arriba. Lo que no veo es ningún acceso. La entrada es por allí atrás. El calor no tiene sentido. Que hay calles que estás andando y crees que van a algún lado, pero no van a ningún lado. Como la boca, como si le hubiese dado un lametón a una pared de esta. Wow, qué locura. Mira qué vistas. Es un laberinto, ¿eh? Un auténtico laberinto. Mira qué buenas vistas.
Casas destruidas, casas reformadas, allí arriba una mezquita, aquí hay otra mezquita, esa torre de aquí. Esto es una locura. Esto es una locura. Menudo laberinto, ¿eh? Hay que subir un nivel más. Qué escaleritas, tío. Mira qué escaleritas. Tengo que poner yo por esta escalera. Qué locura. Estamos casi arriba, ¿eh? Creo que por aquí. Sí, sí. Por aquí, por aquí. Y llegamos ya a la cima, a lo más alto del fuerte. Aquí estuvimos anoche. Estas son las vistas de la fortaleza de Shali. Allí estuvimos ayer, viendo la puesta de sol. Y Siwa, todo a nuestro alrededor. Pero de día es otra cosa. De día es otra locura. Y con esta increíble bajada, corriendo por la grandiosa fortaleza de Shali, llegamos a la plaza principal del oasis de Siwa. Coméntame qué te ha parecido el lugar y no olvides dejarme un me gusta y suscribirte para no perderte próximos vídeos. Si te ha gustado lo que has visto, puedes ayudarme dándome un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales o simplemente suscribiéndote a este canal, que subiré mucho más contenido como este. Muchas gracias.